Hola, en esta sesión vamos a hablar sobre los procesos archivísticos y la importancia de toda la labor archivística en la organización de los documentos de nuestra institución. Para comenzar, es importante destacar que estos procesos archivísticos los aplicaremos únicamente en los documentos de archivo. Ya conocimos en videos anteriores cuáles son los documentos de archivo y cómo podemos reconocerlos. Entonces, ahora los procesos archivísticos son un conjunto de tareas sistematizadas para completar una actividad archivística. Forman parte del ciclo vital del documento y nos facilitan el control, la organización y la recuperación de los documentos. Todo esto para tenerlos disponibles para el momento en el que algún usuario nos lo requiera. Como pueden ver en su pantalla, existen diferentes procesos archivísticos. Algunos evidentemente irán concatenados, como por ejemplo la reproducción, organización, consulta, valoración, disposición documental, baja documental en su modalidad de eliminación o en su modalidad de conservación. Los procesos archivísticos se complementan de procedimientos. El primer proceso, que es la producción o la recepción de los documentos, se refiere al registro y control de los documentos de entrada y al registro y control de los documentos de salida. Esto quiere decir que vamos a organizar o vamos a tener un control tanto de los documentos que ingresan y que nosotros estamos recibiendo para cumplir con nuestras funciones, como de los documentos que nosotros mismos producimos para atender estas funciones. Al concluir esta fase de producción o recepción de nuestros documentos, los turnamos al área tramitadora, al área que los va a atender, y esta área va a generar necesariamente otro documento en respuesta al que recibimos. Al concluir el trámite que cada área tramitadora está atendiendo, entonces integrará los documentos que generó y que recibió, los integrará a un expediente. Este expediente es lo que se organiza al interior del mismo expediente y al interior de la institución, es decir, vamos a trabajar pensando de lo general a lo particular y la repercusión de nuestro trabajo archivístico será inversa, ¿no? Es decir, de lo particular que es un documento y organizarlo en un expediente, después organizarlo al interior de nuestro archivo para que así tengamos organizado los documentos, todos los expedientes que se generan en nuestra unidad administrativa o representación de México en el exterior. Esta organización requiere de un trabajo de ordenación. Es básicamente el trabajo de ordenación un trabajo intelectual, pero también físico. Intelectual en el sentido de que tiene que hacerse un análisis de todas las funciones y de la organización en sí de la institución para que haya quedado establecido el cuadro general de clasificación archivística que ustedes ya conocen y que nos va a ayudar a ordenar nuestros documentos con base en la clasificación que ahí se propone. Es una labor también física en el sentido de que los documentos se van a ordenar de cierta manera, bueno, de una manera lógica y cronológica al interior del expediente. En esta labor física también vamos a realizar la glosa, que se refiere propiamente al hecho de integrar los documentos en un expediente. El expurgo es un término pues antiguo que ya está en desuso, pero significa que vamos a separar los documentos de comprobación administrativa inmediata y los documentos de apoyo informativo. Los vamos a separar de nuestro expediente para que en el expediente solo queden los documentos de archivo. Expurgo también significa eliminar los elementos metálicos que puedan dañar físicamente los documentos, ya que integramos y ordenamos nuestro expediente y le aplicamos expurgo. Procedemos a hacer la foliación. Esto quiere decir numerar todas las hojas que conforman el expediente únicamente por el anverso de la hoja. En el ángulo superior derecho ponemos un numerito que irá seriado y nos indicará el total de documentos que integran el expediente. Posteriormente a la foliación vamos a cerrar el expediente
y lo clasificaremos, lo registraremos en un inventario y colocaremos en el identificador correspondiente de cada expediente. Estas últimas tres tareas o procedimientos son las que va a realizar el responsable de archivo de trámite. La primera parte de la organización la realiza propiamente el área tramitadora, que remitirá al archivo de trámite los expedientes ya cerrados, para que archivo de trámite pueda aplicar estos tres últimos procedimientos, que son la clasificación, el registro en el inventario y el identificador de cada expediente, para poder ordenar el expediente de manera física en el archivo de trámite. Posteriormente, el siguiente proceso es la consulta. Para que se realice la consulta, el responsable de archivo de trámite debe realizar primero un registro de usuarios autorizados. Esto quiere decir que el titular de la unidad o de cada área tramitadora designará a un usuario y el nombre, bueno, los datos de este usuario serán registrados en el archivo de trámite y solo a esta persona se le podrán prestar los expedientes que genere su área. Es decir, no va a poder consultar expedientes de otras áreas, solo va a poder consultar expedientes con los que él mismo haya tenido relación directa por haberlos trabajado. Después de este registro, pues en cada ocasión que recibamos una solicitud de consulta en archivo de trámite, el responsable de archivo de trámite prestará los expedientes únicamente a los usuarios autorizados. Brindará el servicio de préstamo, también tendrá que realizar un seguimiento al préstamo para garantizar su recuperación. Esto quiere decir que después del préstamo, realizará pues como una revisión de las fechas de vencimiento de los plazos de los préstamos, para que 5 días antes de que concluya el plazo de préstamo envíe un correo o notifique al usuario que está por vencer su plazo de préstamo y que tiene que regresar el expediente. Si necesita como una prórroga en el plazo de préstamo, tendrá que presentar el expediente físicamente a archivo de trámite para que el responsable de archivo de trámite verifique que el expediente continúe en buenas condiciones y pueda extender el plazo de préstamo. Posterior a este proceso de consultas, llega el momento del proceso de valoración. El proceso de valoración se realiza a través de las fichas técnicas que dieron origen al catálogo de disposición documental y al cuadro general de clasificación archivística. Este es un proceso también, digamos, intelectual, que se realiza y se actualiza se realizó una vez y se actualizará cuando sea necesario, y en él tendrán que participar los responsables de archivo de trámite y de archivo de concentración en representación de su unidad administrativa o de la representación de México en el exterior. Es de vital importancia que estos instrumentos se actualicen y que participen los responsables que acabamos de mencionar, ya que son ellos los que indicarán si los valores que están establecidos en las fichas técnicas de valoración, si los plazos de conservación son los adecuados o si se requiere conservar por mayor o menor tiempo los expedientes en resguardo. La valoración implica identificar los valores primarios y secundarios de los documentos, que esos también ya los platicamos en sesiones anteriores, y se encarga también de establecer las vigencias y los plazos de conservación. Ahora bien, en cuanto al proceso de disposición documental, es un proceso largo, complicado, porque implica varios procedimientos. El primero es que el coordinador de archivos, el responsable de archivo de trámite y el responsable de archivo de concentración elaboran y actualizan el calendario de caducidades. Este calendario debe estar, valga la redundancia, actualizado y debe ser constantemente consultado para estar al pendiente de los plazos de conservación, tanto en archivo de trámite como en archivo de concentración, para que cuando hayan concluido los plazos de conservación,
tanto en archivo de trámite como en archivo de concentración, procedamos a realizar la transferencia o a solicitar la disposición, bueno, el dictamen de destino final al Archivo General de la Nación, y que sea el Archivo General de la Nación el que nos indique si es procedente hacer una transferencia, es decir, conservar los expedientes que ya hayan pasado su tiempo de guarda en archivo de concentración, o si ya carece de valores documentales, pues eliminarlos. En cuanto a la conservación o transferencia, esto depende del dictamen de destino final que emite el AGN, y que pues evidentemente es un proceso también complicado porque pues depende de los tiempos que maneja el Archivo General de la Nación. Cuando se emite ya por fin un acta de destino final, AGN nos lo notifica y entonces ya procedemos en archivo de concentración a realizar la baja documental o la eliminación. Estos procedimientos se realizan en coordinación entre archivo de concentración y su representación de México en el exterior. Ahora bien, todos estos procesos y procedimientos son normados por estos instrumentos que son institucionales, el manual de organización de la Secretaría, el cuadro general de clasificación y el catálogo de disposición documental. También la normatividad archivística aplicable desciende toda de la Ley General de Archivos, y por el momento esta ley todavía no tiene reglamento, y entre que lo emiten y todavía no, tendremos que aplicarnos, bueno, apegarnos al reglamento de la Ley Federal de Archivos, que ya está derogada por la Ley General de Archivos. Las disposiciones generales en materias de archivo y gobierno abierto para la Administración Pública Federal y su anexo único son los que nos marcan como el paso a paso de lo que tenemos que hacer en las distintas unidades del sistema institucional de archivos, igual que los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación. Todos estos instrumentos que vemos en pantalla se tienen que actualizar, por lo que en cualquier momento, bueno, en el momento en que surja la actualización tanto del manual de organización de la Secretaría como surja el reglamento de la Ley Federal de Archivos, bueno, de la Ley General, pues evidentemente habrá cambios, pero estos cambios serán notificados pues cuando sucedan. Ahora bien, el impacto y trascendencia de la labor archivística de todos los procedimientos que ya aplicamos se puede ver a grosso modo representado con estas imágenes. La imagen de muchos colores que ustedes ven representaría todos los asuntos bueno, que se realizan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los recibimos o así como los conocemos. Si no los organizamos, parecen esta fiesta de colores o estos confetis eh, desorganizados, que no tienen ningún orden, ninguna lógica, y a través del análisis de las funciones de nuestra institución y de la aplicación de los procedimientos archivísticos es que podemos llegar a entender cómo funciona y cómo se organiza nuestra secretaría, que es como la imagen que están viendo ustedes ya un poco más ordenada en colores anaranjados y grises, y es muy a grosso modo la forma de representar la trascendencia que tiene la labor archivística, porque finalmente la aplicación de la archivística nos va a permitir tener documentos, bueno, expedientes ordenados, y nos va a permitir ser mucho más eficientes en nuestras labores cotidianas y brindar un mejor servicio tanto a los usuarios internos de nuestra institución como los usuarios externos. Finalmente, para todo el trabajo archivístico que se realiza es pensando o se realiza en función de los usuarios que podamos atender. Y bueno, esto sería todo por esta sesión. Les agradezco mucho su atención y bueno, sería todo. Gracias.